Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hacer un viaje al pasado para ver el futuro que se nos anuncia. Está con nosotros el ex sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, organizador sindical, cura obrero. Él vive actualmente en Lesoto, en África, y acaba de publicar un libro interesantísimo sobre una lucha clave del año de 1990, en pleno salinismo, de los trabajadores de una empresa también modelo, la Modelo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Luis, muy amable por la invitación y un saludo a tu audiencia. Y pues sí, el 15 de febrero de este año, 2020, se van a cumplir 30 años de la huelga de la cervecería Modelo, 5,200 trabajadores pertenecientes a la CTM, pero cansados, hartos de las condiciones de trabajo en las que estaban viviendo. La empresa se cierra a tener un diálogo durante la revisión del contrato colectivo y estalla en la huelga. ¿Y tú estás allí? Sí, pues no es que esté hablando en este libro cuyo título 1990 huelga en la cervecería Modelo. Una huelga modelo, ¿verdad? Una huelga modelo me haya tocado a distancia o sobre la que haya investigado, sino que pues la viví porque en ese entonces formaba parte y coordinaba un grupo de 5 jesuitas que teníamos la idea de encarnarnos en los mundos del trabajo. Desde 1985 que llegamos a vivir en la Ciudad de México, en 1988 tomamos contacto con el Grupo Olímpico, del cual Manuel López, que se va a convertir en el secretario de Actas de Acuerdo del Comité Ejecutivo, a través de Lupita Cruz, su cuñada, que formaba parte con nosotros de un comité de solidaridad de nombre México Nuevo, con mucha gente de extracción cristiana perteneciente a las comunidades eclesiales de base. Formamos este comité para apoyar trabajadores en huelga. Entonces se acercan a nosotros, nos piden, Luis, que les ayudemos a volantear en el Metro San Joaquín para que los trabajadores de la Modelo conocieran la opción que representaba el Grupo Olímpico ajeno a la CTM. Ganan la elección, ya como comité ejecutivo nos coordinamos con ellos para emprender algunas tareas de formación sindical en 1989 y en 90 se viene la huelga. Entonces nos permite conocer a la gente que está involucrada en el conflicto y sobre todo cumplir un trabajo de solidaridad con la huelga. Carlos, acabas de mencionar a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, a la Central de Trabajadores de México, que en aquella época decía mucho, y su líder, Fidel Velázquez, era personaje favorito de los caricaturistas de la prensa nacional, con sus lentes oscuros, pero yo no sé si eso, la CTM y Fidel Velázquez, le diga algo a los jóvenes hoy. ¿Cómo contarías tú qué es eso de la CTM y quién era ese Fidel Velázquez contra el que ustedes se enfrentaron? Mira, para contarle a los jóvenes sobre esto, yo lo haría a partir de la concentración de poder. Hubo una vez un dirigente sindical que en este país fue concentrando más y más y más poder, subyugando cada vez más y más y más a los trabajadores, traicionando cada vez más y más y más a sus colegas del movimiento obrero, hasta convertirse en una columna del sistema de entonces, ¿verdad? O sea, el corporativismo sindical y Fidel en lo particular, que se acabó con Morones, acabó con Lombardo Toledano, peleó con Galván, aprendió de tal manera los entresijos del control y del poder, pues que se convirtió en un estabilizador del sistema, en alguien que endureció y permaneció durante las estructuras de poder, fortaleciendo el sistema del PRI y de alguna manera también fortaleciendo la manera de enriquecerse en el país. Hasta que llega esta huelga, Luis. Y en la huelga, todas las mañas,
todas las maneras de traicionar que aprendió, la convierte en algo que trata de quitarle el arma de la huelga a los trabajadores, ¿verdad? Él anuncia antes que la autoridad laboral que la huelga era declarada inexistente y en los hechos se acerca a su gran contrincante. El gran contrincante de Fidel Velázquez es Sánchez Navarro, ¿verdad? El empresario. El empresario. Llevado y traído por los presidentes. Como el gran ideólogo del mundo empresarial mexicano. Así es. Pero en esta huelga ambos van a fracasar y ambos se van a equivocar. Pero la idea de arrebatarle la iniciativa a los trabajadores los va a hacer coincidir. Los que eran los antagonistas van a coincidir en tratar de evitar que los trabajadores de la Modelo se levanten una y otra vez. Entonces, contándoles a los jóvenes, hubo una vez un señor que conforme pasaba el tiempo más poder concentraba, ¿no? Carlos, entre los saldos del neoliberalismo está el considerar hoy a los sindicatos como algo intrínsecamente corrupto, pasado de moda, ¿no? Los sindicatos hoy en día parecieran oler a naftalina. Sin embargo, nos acabas de platicar esta historia, ustedes jóvenes, salidos del seminario, me imagino, ¿no? Con una misión evangelizadora, deciden meterse de obreros, organizar sindicatos. Tenía que haber algo atractivo que no tiene nada que ver con este olor a polilla. ¿Cómo era eso? ¿Por qué esa motivación? ¿Qué tenía el mundo del trabajo y de la lucha sindical de interés para motivar que alguien como ustedes se involucrara de la forma en la que lo hicieron? Mira, yo me animo, Luis, a escribir este texto después de 30 años porque creo que la pasión por la justicia no vence. Defenderse no caduca. Organizarse con otros siempre es algo del actual y del día. Y es lo que nos mueve en aquel entonces, porque el mundo de los trabajadores de hace 30 años, como el de ahora, son gritos acallados, pero que todos coinciden en un grito por la justicia, en un grito por la dignidad, en un afán por la dignificación. Y eso no caduca. Y lo traen los jóvenes de hoy. Esa pasión por la justicia la traen los jóvenes de hoy. Y buscan lo que se buscaba hace 30 años y buscaban los trabajadores de la Modelo. Pues que se me respete, ¿verdad? Que se haga valer mi derecho, que no se pasen de la raya los patrones. O sea, estaban pensando en clave de dignidad. En clave de dignidad. Y luego esa clave va a tener un componente de trabajo obrero sindical, organizativo y educativo a través de lo que el Cereal, una creación del equipo de jesuitas obreros entonces, a través de los derechos humanos laborales, porque los derechos laborales son derechos humanos. Había un auge en el país en torno a la promoción de estas cosas. Nuestros compañeros del Centro PRO habían arrancado con el Centro PRO apenas. El régimen salinista implicaba ya una violación constante y sistemática de los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas, todo por impulsar su proyecto. Y eso es lo que nos impulsa entonces pues, a tomar contacto directo, ¿verdad? Los jesuitas en ese entonces éramos animados por la Congregación General 32, por el decreto cuarto, que postulaba como la identidad de los jesuitas el servicio a la fe y la promoción de la justicia. Eso era nuestro impulso. Pero también hay una presencia de la Iglesia latinoamericana muy de cerca de movimientos de reivindicación campesinos, urbano-populares, indígenas, no se diga, con algunos enfrentamientos muy delicados en el Cono Sur, muy cerquita en Centroamérica, muy cerquita a nosotros el martirio de los jesuitas de la UCA. En Salvador. En El Salvador. Y en México las condiciones, pues igual representaban para nosotros una llamada de solidaridad, una llamada a compartir las condiciones. Entonces dijimos, pues si queremos incursionar en ese mundo, pues el mundo arranca a partir del centro de trabajo, entonces vamos a la fábrica, vamos a tomar contacto directo. Y Jesús Acosta
En 1989 se convierte en un trabajador de cervecería modelo. El Cucho, como le decíamos, es parte de nuestro equipo. Él va, pide trabajo, entra a trabajar, lo contratan como eventual, conoce los departamentos al interior de la modelo, le toca ese ir y venir en el departamento de embotellado, se llama frío, donde va a temperaturas bajo cero y va a temperaturas cercanas a los 50, 60, porque o se enfría la cerveza o se calienta la cerveza o se preparan la cerveza. Los trabajadores entran y salen, entran y salen. Y él, pues, congestionan sus pulmones y le viene una enfermedad, se tiene que atender médicamente y al final de cuentas él no puede regresar al trabajo, pero lo conoce desde dentro. Y el que lo conozca desde dentro es como que nuestro equipo lo conozca también desde dentro. Por eso los reumáticos de la modelo, los casi ciegos de la modelo, los casi sordos de la modelo, no nos son ajenos, ¿verdad? Por eso escribir en historia, pues es escribir también una parte de mi historia. Carlos, tú te mueve la condición obrera de corazón. ¿Es algo que piensas, es algo que sientes? ¿Qué es lo que te empuja a ese compromiso? Mira, para mí se convierte, junto con mis compañeros, en una segunda vocación. La primera vocación, venida de la fe y venida de mi crecimiento en la fe y del compromiso en la fe que recibo de mis papás y del Colegio de Jesuitas en Torreón, pues se va convirtiendo para mí en una evolución. Y va resultando para mí insatisfactorio el mundo con el que me encuentro, ¿verdad? Y la desigualdad del mundo con la que me encuentro. Y todo ello se convierte pues en una vida interior, en una vida espiritual, a la cual voy buscándole preguntas. Las respuestas las encuentro en esta orientación de la compañía en el noviciado. El noviciado entonces está en una colonia popular en las orillas de Guadalajara, Lomas de Polanco. Nuestros vecinos, nuestras vecinas, todos trabajan en la zona industrial de Guadalajara. Yo saludo a las muchachas que van a los grupos de jóvenes del trabajo pastoral nuestro allá, y al saludarles, Luis, siento los callos en las manos. Y recuerdo las manos de mis compañeras en la preparatoria. Ahora digo, aquí pasa algo. Pues, ¿por qué tienen las manos con callos? Pues porque somos obreras, ¿no? Todo eso se va convirtiendo en una llamada, ¿verdad? Y al ir incursionando desde las ciencias sociales, porque en Guadalajara estudiamos filosofía y ciencias sociales, pues las ciencias sociales vienen a ser un complemento a lo que vitalmente estamos viviendo entonces, ¿verdad? Entonces creo yo que es una sensibilidad, la mía, formada por el carisma ignaciano de la compañía, pero además con el instrumental analítico que dan las ciencias sociales y vertido a trabajo popular a través de toda la riqueza de la pedagogía de Paulo Freire en Brasil. Entonces, esa combinación es la que nos lleva a meternos acá, tomar contacto, sentir en la propia piel y luego tratar de convertirlo en organización. En 1990, Carlos Slim, el gran millonario mexicano, no era lo que hoy es. Estaba ya preparándose para hacerlo. Estaba al punto de la privatización de teléfonos, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que los buques insignias de los empresarios mexicanos eran otros empresarios, ya señalaste tú a Juan Sánchez Navarro, y otras empresas. Modelo es una de esas, ¿no? El Grupo Monterrey, etcétera, etcétera. Y se presenta afuera como Corona, ¿no? El gran éxito de la exportación mexicana, ¿no? Todo mundo en cualquier rincón conoce que es una Corona. Sin embargo, lo que tú nos acabas de describir es que esta imagen de la gran empresa contrasta con las condiciones de los trabajadores, sus enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarnos esa diferencia? Mira, creo que la modelo y lo que hay en torno a esta empresa exitosa y campeona de la cerveza en México es una buena parábola para entender lo que ha pasado con este país y que hoy padecemos. Porque Slim no era el que es hoy, pero la señora Aramburu Zavala tampoco era lo que es hoy, o los Álvarez Loyo, o los descendientes, las familias de
de los Sánchez Navarro. Todos ellos tienen trayectorias de enriquecimiento. Todos ellos tienen una trayectoria de convertirse en millonarios. Pero yo creo que es la historia de la desigualdad en el país. Es la historia de la iniquidad en el país, porque todos ellos se fueron engrandeciendo, se fueron enriqueciendo con el trabajo de estos obreros, sin retribuirles, sin reconocerles. Por eso esto va a acabar en una huelga, ¿verdad? Sin compartir, digamos, ¿verdad? Sin actuar con justicia, sin mejorar las condiciones de trabajo. Y creo que eso se va convirtiendo en un tipo de violencia estructural, ¿verdad? De la cual luego va a venir toda esta erupción de violencia en la que está implicado el país. Creo que si tratas mal a un trabajador, creo que si haces indigna la vida de un trabajador, este va a buscar cómo sobrevivir. Pero antes no le pagaste bien, antes no respetaste su derecho. Antes, si se insubordinó o fue a una huelga constitucional, porque los obreros decían, nosotros estamos reclamando un derecho constitucional. Y la respuesta del poder es humillarlos, declarar la huelga inexistencia, ponerles una juez que declare una fianza de 1,000 millones de pesos, 1 millón de pesos de 94 actuales, luego echarle la policía encima y los granaderos, y estos se levantan una y otra vez y otra vez y otra vez y resisten, van configurando pues una parábola de lo que ha sido el país. Entonces, la otra cara de la coronomanía eran esta gente envejeciendo en estas condiciones de trabajo y queriendo jubilarse un poquito antes, pues para alcanzar a vivir, ¿verdad? La década de los 80s es una década de un despegue extraordinario, comercialmente hablando, exportadoramente hablando, de la Modelo. Se convierte en una de las marcas de cerveza más compradas en los Estados Unidos, de las marcas de cerveza más vendidas alrededor del mundo, desplazando a los que eran sus competidores. Y esto no tiene una mejoría sustantiva en la calidad de vida y en las condiciones de trabajo de los obreros, ¿verdad? Son 15, 20, 30 empresas que llevan la misma dinámica mexicana, pero luego también otro tanto de las empresas transnacionales que contratan obreros mexicanos. Prima hermana de la lucha de la Modelo es la lucha de los trabajadores de Ford, ¿verdad? Una armadora transnacional. Ahí en Cuautitlán. En Cuautitlán, Izcalli. La CTM igual, haciéndole el trabajo sucio a la empresa. Los trabajadores tratan de reclamar lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. Oye, mi Infonavit, oye, mi contrato colectivo, mejórame mi salario. Y la respuesta es el asesinato de un conflicto que golpea a 9 trabajadores y asesina a uno de ellos, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas están detrás de esta dinámica de la mejoría de unos pocos, basada en el mal estado de la mayoría. ¿No es exagerado decir entonces que esa cerveza, además de con lúpulo, malta o cebada y agua, está hecha también con sangre obrera? No es literatura, es la verdad, ¿verdad? No es adjetivar una situación, sino es ponerle nombre a lo que de hecho sucedía. Bueno, sangre quizá es muy aparatoso, ¿no? Pero pérdida de vida, pérdida de visión, pérdida auditiva, eran resultados reales de lo que estaba ocurriendo en la Modelo. Y salen los señores, Luis, de 60 y tantos años, ¿verdad? De casi 70 años, que no cumplían la antigüedad, tenían la edad pero no cumplían la antigüedad, o tenían antigüedad pero no tenían la edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacia los 50 los obreros, por este mismo desgaste y con una mayor sensibilidad de los patrones entonces, dijeron, muy bien, ustedes se pueden ir jubilados con 25 años de labores o 55 de edad. En la década de los 60, los representantes de CTM venden la cláusula. Entonces ya no te puedes ir con 25, te tienes que ir con 35 de antigüedad.
Ya no te puedes ir con 55 años cumplidos, tiene que ser con 65 años cumplidos. Esto se convierte en un calvario para los trabajadores. Carlos, antes de la huelga de la Modelo y de la Ford Cuautitlán, a finales de los 70, principios de la década de los 70, mediados, hubo un gran ascenso del movimiento sindical en México, la lucha de la tendencia democrática. Tú acabas de mencionar a Rafael Galván, que terminó en una derrota. Diera la impresión de que a finales de los 90 hay un nuevo ascenso sindical y la esperanza de que el movimiento obrero independiente gane espacios, se fortalezca en relación a eso que se llamó el charrismo de Fidel Velázquez. Pero finalmente eso ya no cuajó. ¿O tú crees que sí y no lo estamos viendo? Bueno, los jesuitas entonces considerábamos y caracterizábamos esa coyuntura que has mencionado como una coyuntura llamada la organización independiente y democrática de todos los sectores populares. Y sí lo hay, incluso hay una confluencia del sector urbano popular que después de 85 entra en un auge. Resulta importantísimo para esta huelga el apoyo del sector urbano popular, de las organizaciones de vecinos que hay en torno a la planta del agua Alberto. La huelga se convierte en un punto de coincidencia de sindicatos, de tal manera que se crea el Frente en Defensa de la Constitución y los Derechos de los Trabajadores, agrupando 50 sindicatos, una central obrera que era la COR. Entonces, o sea, nucleando. Ángel Olivo Solís. Sí, y Jorge Pérez, me parece, de la COR. Bueno, nucleando, tratando de nuclear para la defensa de los trabajadores. ¿Qué pasaban? Acababan de pasar ellos todos los efectos negativos de las privatizaciones, el discurso a favor de la modernización, el discurso a favor de la productividad, ¿verdad? Las políticas del Estado salinista apuntan a todo ello. 90, de aquellos años en los que los pactos se convirtieron en una política pública, 90 es el año de mayor deterioro salarial. O sea, están creándose una serie de confluencias. Y el entusiasmo, el ánimo popular tiene muy presente 1988, el fraude ocurrido contra Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas se va a hacer presente en la huelga con lo que tratan Televisa y la empresa de ahuyentar la solidaridad, es diciendo, se trata del PRD. El PRD está infiltrado, el PRD está detrás de este asunto. Están pensando en agitar para el 1 de mayo. Nada que ver con las condiciones de trabajo, invisibilizadas. Creo que sí ha quedado algo de eso. O sea, yo no me explico el resultado de 2018, como tampoco entendí el resultado para sacar al PRI de la Ciudad de México sin estas luchas que sin duda se convierten en un fermento y fecundan la conciencia de la ciudadanía, forman parte de la conciencia de la ciudadanía para llegar al 2018 y estar en esta especie de recomposición del país que estamos viendo en el 2020. Pero se habla más hoy en día de sociedad civil o de ciudadanía que de movimiento de los trabajadores y de conciencia de clase. ¿Es cierto esto? Sí, no, sin duda, ¿verdad? Sin duda que es así. Pero los trabajadores siguen ahí, ¿no? La necesidad de sanear, ¿verdad? Esta idea de que el sindicato igual a corrupción sigue ahí, ¿no? La necesidad de organizar al 90% que queda de la masa trabajadora del país sigue ahí. Solo está sindicalizado alrededor del 10%. O sea, solo tiene instrumentos legales que los pueden acercar al contrato colectivo o al derecho de huelga. Pues una mínima minoría de la masa, de la gran masa trabajadora del país. Es verdad, los trabajadores pueden desdoblarse y tener actuación como ciudadanos, pero siguen ahí sus condiciones cada vez más inestables y cada vez más alejadas de la estabilidad que necesita una persona para vivir. Los tres grandes consorcios que más trabajadores tienen hoy en día en México son Walmart, América Móvil de
Carlos Slim y FEMSA con las tiendas OXXO, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando en muchos casos de trabajadores desorganizados, sin derecho bienestar social. ¿Tú crees que este tipo de trabajadores puede encontrar en esta experiencia un modelo para organizarse? Me parece que sí. Y eso también es la relevancia que encuentro una vez que puse el punto final, o que Hannah, mi hija, puso el punto final hoy. Caí en la cuenta de que estos desafíos actuales para los trabajadores deben de encontrar una respuesta o deben de encontrar guías de respuesta, sugerencias de respuesta en la experiencia de los trabajadores de esta huelga. No era fácil en el 90 librarse de la sujeción de la CTM. En el sindicato de la Modelo, fundador de la CTM, tenían intereses Pineda Cerino, Neira, el mismo Fidel, es decir, la cúpula, ¿verdad?, que tenía 30, 40 años en la CTM, tenían intereses en el sindicato de la Modelo, ¿verdad? Bueno, pues los trabajadores pudieron sacudirse estas condiciones, yo pienso. Ahora, sin traspolar, sin hacer una aplicación mecánica, pues los muchachos y las muchachas trabajadores de ahora pues tienen otros desafíos. Pero igual, la inteligencia, la astucia, para empezar a crear comunicación, para empezar a crear acercamiento, para empezar a tener confianza entre uno y otro. Y eso pronto se traduce en organización, ¿verdad? Estallidos como el que vimos en la frontera Tamaulipas, ¿crees que también anticipan algo de lo que puede suceder muy pronto? Bueno, lo que reflejan es malestar, ¿verdad? Lo que reflejan es malestar. Creo que a eso se le tienen que poner unos carriles de tal manera, que es otra de las lecciones para mí de la Modelo, de tal manera que aquello se pueda estabilizar. Mira, al final la huelga de la Modelo, que es una huelga no derrotada en el salidismo, cosa que no es poco, ¿verdad?, termina con un pacto impulsado por Camacho Solís de 8 puntos. Uno de los puntos implicaba el despido de 100 trabajadores, entre ellos el comité ejecutivo y el comité de huelga. Creo que si, por esa experiencia, que una vez que quitas quién pueda estar animando a la gente dentro del centro de trabajo, aquello se va a perder, ¿verdad? Si tú estabilizas con contactos, con redes actuales, de tal manera que aquello se puede estabilizar en el tiempo, va a acabar con mejoría de las condiciones de los trabajadores, ¿verdad? En aquel entonces creo que o Gutiérrez Barrios o Arsenio Farel, el mismo Fidel, Salinas atrás de ellos, este tipo de empresarios dijeron, vamos a traerlos de nuevo, y ya adentro pues nos empezamos a deshacer poco a poco de ello. Nos cayó ya la guillotina del tiempo, Carlos. ¿Dónde conseguir tu libro? Bueno, este libro va a ser presentado el jueves 13 de febrero en el Auditorio de la Sagrada Familia, Roma, en la colonia Roma, Puebla 144, y en la librería Elena Garro el 20 de febrero a las 7 de la tarde. Ahí se podrá conseguir. Carlos, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones, tus vivencias, tus inquietudes con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet.